y este año vamos a estar produciendo o se van a estar procesando como 160,000 barriles diarios a partir de julio. Antier empezó a cargarse con petróleo crudo la nueva refinería de Dos Bocas y a finales de este año estará produciendo 290,000 barriles diarios de combustibles. Bueno, estas son las cifras que ofrece el presidente respecto a Dos Bocas, esta refinería que es una de las obras emblemáticas de este sexenio. Le recuerdo, Dos Bocas está en Tabasco. Alcanzaría una producción máxima de 340,000 barriles diarios. Este jueves se disminuyó esta cifra a 306,000 barriles diarios. Eso no es todo, ya que de acuerdo a Petróleos Mexicanos se contempla para este año una producción de 128,000 barriles de crudo diariamente. Mientras tanto, a un año de su inauguración, esta planta no ha producido combustible. A ver, ¿cómo es el ABC de esto? ¿Cómo le va? ¿De qué se trata? ¿Por dónde podemos entenderla? Le hemos pedido al analista del sector energético, Arturo Carranza, que hablemos del tema y que nos diga él cómo la ve. Bueno, Arturo, te agradecemos tu participación. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Gracias. Hola, Javier. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, entiendo que hay cifras que se dicen en la política, en el marco de actos de esta naturaleza, hay que plantear cosas muy concretas, pero la gran pregunta es si todas estas cifras pueden tener que ver con la realidad de lo que empieza a trabajar ya Dos Bocas en función sobre todo de lo que ha dicho el propio presidente. Ese sería nuestro punto de partida, la información que el propio presidente ofrece. Desde mi punto de vista, Javier, las metas que ha establecido el presidente han quedado rebasadas. Es un hecho que la refinería de Dos Bocas va a procesar y a producir combustibles. Lo cierto es también, Javier, que va a procesar y producir combustibles no en la fecha que ha establecido el presidente, que parecería que son fechas que corresponden a un calendario político. Y lo cierto es también, Javier, que no va a procesar ni a producir combustible de acuerdo a los volúmenes planteados. La expectativa en todo caso ahorita es que se cumplan procesos técnicos que llevarán a la refinería a procesar primero un volumen más o menos de 120,000 barriles de petróleo hacia finales del año para poder producir 80,000 barriles diarios de combustible. Y aquí me permito hacer una precisión. Cuando hablamos de proceso de crudo tiene que ver con el volumen del crudo que se ingresa a estas plantas y después de que se ingresa a estas plantas se producen combustibles y lo que se procesa es un volumen más grande de lo que se produce, de suerte tal que, como te comentaba, a finales de diciembre la refinería de Dos Bocas estaría procesando más o menos 120,000 barriles diarios de petróleo crudo y estaría produciendo más o menos 70,000 barriles. Hablo de a finales de este año, Javier. A ver, esta es una cifra casi la mitad de lo que se está ofreciendo, no, un poquito menos de la mitad incluso. A ver, sí. ¿Ante qué estamos entonces ahí, Arturo? Pues estamos, Javier, ante la consecución de procesos estrictamente técnicos que no pueden, digamos, adelantarse porque son prácticamente acondicionamientos de plantas muy complejas cuyo proceso, cuya operación no se puede acelerar por más que exista un esfuerzo, una voluntad política. Estos procesos técnicos, hablo sobre todo ahorita, están en el proceso de arranque de las máquinas del primer tren, no pueden acelerarse más allá de ciertos tiempos. Yo soy un convencido, Javier, habiendo dicho esto, que las metas que el presidente se propuso siempre fueron muy ambiciosas y que inicialmente sirvieron para poder construir un complejo de refinación sumamente grande, ambicioso, pero que hoy en día estas metas que el presidente se está planteando, lo único que hacen es poner en riesgo
el funcionamiento óptimo de esta planta. Para cerrar, yo comentaría, Javier, que ahorita de lo que más o menos están comentando las autoridades es que buscan poner en funcionamiento un tren de la refinería. La refinería está compuesta por dos trenes que cuando estén en su máxima capacidad van a poder procesar los 300,000 barriles diarios que hablaba el presidente, pero ahorita van a empezar exclusivamente con un tren de refinación y por eso es que yo planteo que todas estas metas las tenemos que observar a la mitad. O sea, pero de hecho sí ya está refinándose o todavía no se está refinando. No, no se está refinando, para ser muy precisos. El proceso de arranque de los equipos ya está iniciando, pero estos procesos llevan tiempos. Las autoridades han comentado más o menos de 3 a 4 meses para que estos arranques de los equipos estén bien calibrados y para que una vez que ya estén integrados de manera óptima puedan empezar a procesar gradual y progresivamente. Entonces, como comento, la expectativa es que hacia finales del año esté operando gradual y progresivamente uno de los 2 trenes de esta refinería y que esté lentamente incrementando la capacidad para procesar y producir gasolina. Y en esta consecuencia de tiempos, lo más probable es que la refinería no logre operar a su máxima capacidad a finales del 2024, sino hacia después de finales del sexenio, Javier. A ver, entonces, ¿qué tan desfasados estaremos entre lo que el presidente ha planteado, la propia secretaria de Energía ha planteado, el director de Pemex ha planteado y lo que realmente está ante nosotros? Ahora sí que la terca realidad. Yo, de acuerdo a la lectura que tengo, las metas que ha planteado el presidente son políticas y como te comentaba, estas metas han quedado rebasadas de acuerdo a la realidad que estamos viviendo actualmente. Yo esperaría, el presidente habla de que hacia el finales de este año ya estemos viendo que el primer tren de refinación esté trabajando de manera óptima. Yo creo que esto, de acuerdo a la experiencia técnica, es improbable. Yo esperaría que, como te he comentado, que esta refinería siga su programa de ejecución de manera gradual y progresiva y que a final de cuentas sí procese y produzca a su máxima capacidad, pero esto se dará después del 2024, hacia el 2026 probablemente es la más alta probabilidad. Y habiendo dicho esto, creo que estaríamos desfasados al menos un año en las estimaciones que las propias autoridades han comentado. ¿Cómo coloca, para cerrar, Arturo, a la industria el que tengas una previsión, el que tengas una estrategia, una ruta crítica, que no cumplas? ¿Qué es lo que le pasa a la industria? Pues desde luego que un programa que no cumple con los tiempos de ejecución tiene consecuencias. Las primeras consecuencias son los incrementos de los costos del mismo proyecto. Es el caso de esta refinería. Las autoridades han reconocido que inicialmente el presupuesto para Dos Bocas se había presupuestado en 8,900 millones de dólares y que lo más seguro es que cierre este proyecto en 16,000 millones de dólares. Estamos hablando de más del doble de lo que se presupuestó inicialmente, pero también hay una afectación en la producción y en la meta que se ha planteado de la autosuficiencia energética. En todo caso, también es importante reconocer, Javier, que una obra de estas dimensiones ha pasado etapas realmente complejas, no solamente internas, sino externas. La construcción de esta refinería se hizo prácticamente en la mitad de una crisis de salud que afectó las cadenas de proveeduría de prácticamente todas las industrias, y este proyecto desde luego que sufrió afectaciones. Hay otros factores externos como internos que han afectado la ejecución de este proyecto, pero a final de cuentas también hay que reconocer que esta refinería tarde o temprano va a procesar y va a contribuir a reducir las importaciones de combustibles
que realiza México, Javier. Son buenas noticias. Entonces, lo que me inquieta un poco es por qué nos dan esta información cuando hay evidencias de lo contrario, ¿eh? Pues es complejo. Yo pensaría que es complejo establecer metas, Javier, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos de la dimensión de Dos Bocas. Es complejo y tiene implicaciones, como ya te comentaba, para la ejecución de la obra misma. Creo en todo caso que el presidente ha utilizado la construcción de esta refinería, que es muy grande, con propósitos de su agenda. Creo que es entendible, como ya te he comentado, que supongamos desde un análisis riguroso técnico que esta refinería va a ayudar a reducir las importaciones algo de combustibles, algo que el presidente se había planteado como meta. Eso es positivo. Lo cierto es que en términos de las metas de operación y producción de Dos Bocas, como ya te he comentado, la realidad se ha impuesto y estamos desfasados de las mismas. Te mando un gran saludo, Arturo Carranza, analista del sector energético. Gracias que estuviste con nosotros, Arturo. Buenas noches. Gracias, Javier. Buenas noches.